Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya Paredes, pastor maestro de la Iglesia de Dios Fe y Gracia en Chinameca, San Miguel, El Salvador. Es un privilegio poder estar en esta preciosa hora en nuestra clase virtual de la carta a los Romanos, del 1 al 8. Esta es la primera materia que como estudiantes están recibiendo. Vamos a orar, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine para seguir entendiendo un poco más de cómo caminar por el Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias esta noche. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por un día más que nos has regalado, por la salud que nos has dado, para poder seguir transmitiendo, Señor, tu palabra a más personas que tienen hambre de saborear la bendición, Señor, de las Escrituras. Bendice los estudiantes del Instituto de la Gracia, que con todo empeño, todo deseo, están ya reunidos, conectándose para poder, Señor, aprender y continuar en esta lección número 29. En Cristo Jesús, te lo pido, Señor. Amén. Muy bien. Romanos 8, del 1 al 11, lección número 29. Ahí estamos, hermanos, lección 29. Estamos ya, como quien dice, ya terminando esta materia. Entender cómo caminar por el Espíritu Santo. Ese es el tema. Y esta es la primera parte de la lección 29, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un bosquejo, hermanos, precioso. Acuérdese que Romanos capítulo 8, ahí estamos, es considerado por muchos como uno de los más grandes capítulos de la Biblia. ¿Me entiende? Este capítulo sigue un relato autobiográfico del apóstol Pablo, que es un récord de la agonía y la derrota de Pablo en su lucha inútil de sus propios esfuerzos. Romanos 8 es la respuesta de Dios al problema de la debilidad de las fuerzas humanas en nuestros intentos de vivir vidas que honren al Señor. Romanos 8 nos explica el poder de un creyente espiritual. El caminar o estar bajo el control del Espíritu Santo. En esta lección, hermanos, número 29, vamos a considerar, continuaremos desarrollando nuestro entendimiento del poder de un creyente espiritual. Vamos a entender cómo caminar por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos el bosquejo, ¿verdad? De esta carta. Un bosquejo bastante ordenado, hermanos, ¿verdad? En donde Pablo da una introducción. Número 1, Romanos 1, del 1 al 17. Número 2, el pecado y la condenación. La justicia de Dios requerida. Y hemos visto los tres tipos de hombres. El hombre inmoral es culpable ante Dios. Romanos 1, 18 al 32. El hombre moral es culpable ante Dios. Romanos 2, del 1 al 16. Y el hombre religioso es culpable ante Dios. Romanos 2, 17 al 3, 8. Y Pablo llega a la conclusión que todo el mundo es culpable ante Dios. Fíjense que hace poco, en el mes de agosto, que son las vacaciones, hermanos, vimos los tres tipos de hombres. Hicimos 3 días. Los jóvenes hicieron 3 días y estudiamos el hombre inmoral el primer día, el hombre moral el segundo día y el hombre religioso. Los escudriñamos, ¿verdad? Minuciosamente. Fue buenísimo, hermanos, la participación. Pusimos a los diáconos a enseñar. Número 3, la salvación y la justificación. Romanos 3:21 al 5:21, ¿verdad?
Y ahí vemos la justicia de Dios recibida. Letra A, la explicación de la justificación por gracia mediante la fe. 3:21 al 31. Letra B, la ilustración de la justificación. Abraham. Romanos 4, del 1 al 25. Número C. Letra C, los resultados de la justificación, las bendiciones de Dios. 5, del 1 al 11. Romanos. Letra D, el proveedor de la justificación, Cristo. Romanos 5, 12 al 21. En el punto 4 entramos al tema de la salvación y la santificación. Ya no estamos hablando de la justificación. Esto abarca Romanos 6:1 al 8:17. Hemos visto la justicia de Dios reproducida. Letra A, la santificación posicional. Y ahí hay una palabra clave, que es la palabra saber. Letra B, la santificación práctica o progresiva, que habla de otras palabras claves: considerar, presentar y contar. Romanos 6, 11 al 23. De ahí vimos letra C, la santificación impotente, el pecado. Romanos 7, 1 al 25. Miserable de mí. Romanos, letra D, el poder de la santificación, el Espíritu Santo. Romanos 1 al 17. Ahí estamos, ¿verdad? Después vamos a ver la salvación y la glorificación, Romanos 8, 18 al 30. La justicia de Dios realizada. Letra A, una perspectiva correcta del sufrimiento presente. Letra B, una perspectiva ansiosa de la gloria futura, de la gloria futura. De la gloria futura, Romanos 8, 19 al 25. Ya lo tengo, hijo, muchas gracias. Letra C, una intercesión divina para la oración desconcertante, Romanos 8, 26 al 27. Letra D, una serie de garantías de la glorificación futura. Miren qué bosquejo, hermano, ¿verdad? Entonces, hermanos, este es un repaso del libro de Romanos y debe enfatizar que estamos en la sección de la santificación, ¿verdad? Y hay que contestar la pregunta: ¿cómo es que la justicia de Dios puede ser reproducida en la vida de un creyente? En otras palabras, ¿puede un creyente en Jesucristo vivir una vida piadosa, hermano? Bueno, Romanos 7 vimos la santificación impotente. Y Pablo dio testimonio de que aunque él estaba muerto a la naturaleza pecaminosa y muerto a la ley, cuando él trataba de vivir la vida cristiana por su propia fuerza, él falló miserablemente. Aunque él había recibido una nueva naturaleza, hermanos, con deseos de agradar a Dios, ¿verdad? Cuando la nueva naturaleza se enfrentó con su naturaleza pecaminosa, ganó vez tras vez, tras vez, tras vez. Y eso pasó en nosotros también. Su nueva naturaleza era impotente para vivir la vida cristiana. Por eso él dijo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, en él había una frustración, había desesperación del apóstol Pablo, y alcanzó la cúspide en el versículo 24, que dijo él: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hermanos, en esta lección queremos continuar en contestar la pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Romanos capítulo 8 contesta esta pregunta, empezando por el 3, el 7:25. ¿Qué dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, hay victoria verdadera en Jesucristo. ¿Lo quiera creer usted o no lo quiera creer? Hay victoria verdadera en Jesucristo. Entonces, por eso Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mientras que Romanos 7 establece un conflicto en el creyente que mediante sus propios esfuerzos, por medio de la ley, desea hacer la voluntad de Dios, pero que termina en derrota espiritual, Romanos 8 explica cómo este creyente puede disfrutar una victoria práctica sobre la carne en el presente conflicto. Hermanos, el creyente en Jesucristo no está condenado a vivir una vida de derrota y servidumbre a la naturaleza pecaminosa, sino que este creyente puede tener una victoria práctica sobre la carne por medio del poder del Espíritu Santo. Acuérdense que la palabra clave de este capítulo 8 es la palabra espíritu, que se refiere al Espíritu Santo, unas 19 veces. El Espíritu Santo no solamente ha estado involucrado en nuestras vidas antes de ser salvo, ni solo en el momento de la salvación, sino que también el Espíritu Santo está involucrado en muchos ministerios en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y aquí los tenemos. Este es un buen estudio, si usted lo escudriña y le pone más sabor ahí, ¿verdad? Usted puede dar un buen estudio del ministerio del Espíritu Santo. Por ejemplo, eh, aquí está uno que dice, aquí miren, llenando. Quiero ver si puedo marcar aquí con un láser para que ustedes puedan ver lo que quiero decir. Aquí está la palabra, aquí, este es después de la salvación. Él está llenando, o sea, el Espíritu Santo mora permanentemente dentro de nosotros en el momento de la salvación. ¿Me entiende? Después de la salvación, Dios quiere que nosotros continuemos siendo llenos del Espíritu Santo. En lugar de dejar que la naturaleza pecaminosa reine en nuestras vidas, Dios quiere que nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos llene para darnos el poder para caminar de la manera que agrada al Señor. Por ejemplo, aquí tenemos que el Espíritu Santo enseña, enseñando, iluminando. O sea, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y le voy a decir una cosa, una vez me dijo un hermano, yo no necesito maestros que me ayuden. Pues estás equivocado, le digo yo. ¿Por qué? Me dijo. Porque él me dijo que solo el Espíritu Santo le podía enseñar. Y yo le dije que no. Es cierto que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Él es nuestro maestro. Aparte de la obra iluminante del Espíritu Santo, la palabra de Dios no tendría sentido en nosotros, o sea, no pudiéramos comprenderla. Pero tenemos pastores maestros para que nos enseñen la palabra de Dios. ¿Me entiende, hermano? Y usted me dirá, ¿cómo es eso? Bueno, ahí está en Efesios 4, del verso 11 hasta el verso 16. Usted póngalo al margen ahí si quiere. Ahí está cómo Dios usa al pastor maestro para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Vea? ¿Qué más? Dando poder. Miren, empoderando, ¿verdad? El Espíritu Santo nos empodera para vivir la vida cristiana. Está en Romanos 15:13. Usted puede analizarlo eso después. ¿Qué más? Está convenciendo al mundo de pecado, el Espíritu Santo. ¿Vea? Busca convencernos. Mientras leemos y estudiamos la palabra de Dios, Él nos ilumina nuestro pensamiento. ¿Qué más? Nos transforma. Vamos a ver, transformando aquí. ¿Ya? El Espíritu Santo está involucrado en transformar nuestro interior.
conformándonos a la imagen de Jesucristo. Te consuela en momentos difíciles, hermano. El Espíritu Santo nos consuela, ahí está. Y también produce frutos, produciendo frutos, ¿verdad? Entonces, hermanos, es amplio, es este recurso, es maravilloso. El Espíritu Santo produce frutos en nuestras vidas. Recuerde que Dios nunca nos pide producir frutos. Tienen que dar fruto, hermanos, sino simplemente que llevemos en nuestras vidas el fruto producido por el Espíritu Santo. ¿Oyeron? Es más el fruto del Espíritu, dice Gálatas, es, es el Espíritu Santo el que produce los frutos en nosotros. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo es vital en nuestras vidas cristianas, porque necesitamos estos ministerios sobrenaturales de la llenura, la enseñanza, la capacitación, también porque no podemos enfrentar en nuestras propias fuerzas y a nuestros tres enemigos, que es la carne, el mundo y el diablo. Entonces nos enseña, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro maestro, ¿verdad? Nos da poder, ya lo dije, nos convence. Cuando leemos la Biblia, yo fui convencido, hermanos, hace como el 2003, de muchas cosas que yo estaba quizás errado en mi vida. El Espíritu Santo me convenció con la palabra, cuando estudié la palabra, iluminando nuestros pensamientos. Nos transforma, el Espíritu Santo está involucrado en eso, ya lo dije, en transformarnos a la imagen del Señor, nos consuela, ¿verdad? Y produce fruto, ¿verdad? Entonces, recordemos eso, que el Espíritu Santo produce fruto en nuestras vidas. Nunca nos pide a nosotros que produzcamos fruto, sino que Él nos pide que llevemos el fruto que Él produce en nuestras vidas. Entonces, Él da poder, vamos a ver el poder del creyente espiritual. El poder del creyente espiritual es el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. No podemos alcanzar las demandas sobrenaturales de la vida cristiana. Necesitamos que el Espíritu Santo nos empodere sobrenaturalmente para vivir la vida cristiana. Acuérdese que Romanos 8, del 1 al 2, nos enseña que es por medio del Espíritu Santo y a través de nuestra identificación con Jesucristo que no somos condenados en nuestra vida cristiana a una vida de esclavitud práctica a la naturaleza pecaminosa. Entonces, Romanos 8 explica cómo este creyente puede disfrutar de victoria práctica sobre la carne en este conflicto. Ah, el creyente en Jesucristo no está condenado a vivir una vida de derrota y servidumbre a la naturaleza pecaminosa, sino que este creyente puede tener una victoria práctica sobre la carne por su posición, identificación con Cristo y por el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Muy bien, ahí pueden ir llenando esos espacios. De Romanos 1, 8 y 2. Ahora pues, ninguna condenación. Ya dije que la palabra condenación no se refiere que es infierno acá. Hay que respetar el contexto que hemos traído. Pablo ha estado hablando de la naturaleza pecaminosa. Pablo está hablando que ella es un problema serio en nosotros. Es nuestro enemigo más cercano. No estamos condenados. Para los que estamos en Cristo, en esa posición. ¿Vea? Los que no andamos conforme a la carne, o sea, si conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Verdad? Entonces, hermanos, cada creyente tiene el poder para la victoria práctica
y justicia mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Romanos, ya lo vimos esto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, aquí está la clave, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la lección anterior fue entender por qué necesitamos caminar por el Espíritu Santo. Y vimos, hermanos, el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, ya lo vimos, ¿verdad? Recuerden que este es un mandato para todo creyente y que es la voluntad de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo continuamente. Es una decisión de cada creyente que debe de hacer día tras día, momento tras momento. Acuérdense que el bautismo es una sola vez el día que creímos, pero la llenura es algo continuo en la vida del creyente. Y esa decisión es de cada creyente, día tras día. ¿A quién nos vamos a presentar? ¿A la naturaleza pecaminosa o al Señor? También vimos los resultados de ser llenos del Espíritu o las consecuencias de caminar por medio del Espíritu Santo. Es hablar entre vosotros con salmos, ¿verdad? Eso lo dijimos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Padre, sometiéndonos unos a otros con relaciones transformadas en los matrimonios, en la familia, en el trabajo. Esto lo vimos. Dos, hablamos del conflicto al caminar en el Espíritu Santo. Hay una lucha espiritual dentro de cada creyente. Vamos a perder esta guerra si no sabemos cómo dejar o permitir que el Espíritu Santo nos capacite para cumplir la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Muy bien. Cuatro, vimos los contrastes de la espiritualidad. Recuerden el fruto del Espíritu y las obras de la carne. El fruto es producido en nosotros cuando caminamos en el Espíritu Santo. Las obras de la carne son exactamente estas, obras. Habla de labores, tareas, dificultades, apuros, privaciones. Entonces, en esta lección estudiaremos entender cómo caminar por el Espíritu Santo y al desarrollar las escrituras. También vimos cinco, las condiciones para caminar en el Espíritu Santo. Pero antes de ver cosas específicas de cómo caminar en o por medio del Espíritu Santo, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hablar de dos verdades. Dos verdades transdispensacionales. Muy bien. Hermanos, las verdades transdispensacionales, quiero explicar, son verdades que se aplican a todos sin importar la dispensación o regla de vida bajo la cual vivamos. No sé si me entienden. Estas son verdades eternas. En otras palabras, son verdades que se aplican directamente a la gente de ambos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo. Aunque algunas verdades del Antiguo Testamento, oigan bien, no se aplican directamente a nosotros hoy en día, las verdades transdispensacionales son eternas. Voy a poner los ejemplos. Número uno, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es una verdad transdispensacional, hermano. ¿Oyeron? Este versículo no dice que sin fe es difícil agradar a Dios. Es muy duro agradar a Dios. No muy probable que vayamos a agradar a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si queremos agradar a Dios, la fe es absolutamente esencial. No nuestras obras, no nuestros ritos. Dios no necesita nuestra ayuda. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de héroes de la fe.
Es un récord histórico de muchos de los santos del Antiguo Testamento que vivieron por fe. ¿Oyeron? Entonces, la fe es una verdad transdispensacional que ocurrió en la inocencia, que ocurrió en la conciencia, que ocurrió en el gobierno humano, que ocurrió en la promesa, que ocurrió en la ley, que ocurrió y que ocurre en la gracia y que va a ocurrir en el reino milenial. ¿Me entienden? Por ejemplo, aquí está este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, esta es una verdad transdispensacional. Pero hay otro versículo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que tiene fe, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Las últimas 6 palabras del versículo 17 es una cita de Habacuc. Vemos aquí una verdad que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, Dios quiere que la gente se acerque a Él por fe. Habacuc. Es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué le faltaba a Pablo durante el fracaso de sus propios esfuerzos? ¿Quién me quiere contestar? ¿Qué le faltaba a Pablo durante el fracaso de sus propios esfuerzos? En Romanos 7. ¿Qué es lo que le faltaba? Porque les voy a decir una cosa. Durante ese periodo, Pablo no demostró una dependencia por fe en las promesas y provisiones de Dios. Su vida fue vivida por sus propios esfuerzos, por el yo. Entonces, por eso Pablo falló. ¿Me entienden? ¿Oyeron, hermanos? Mire, veamos la segunda verdad transdispensacional. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Eso está en Jeremías 17, del 5 al 8. Noten que en este relato bíblico es expuesto el objeto equivocado de la fe. ¿Cuál es el objeto equivocado de la fe? Es no confiar en nosotros mismos. ¿Me entiende? No debemos apoyarnos en nosotros u otras personas para hacer solamente lo que el Señor puede hacer. Si nuestros corazones, hermanos, se alejan del Señor, en ese caso estaremos confiando en algo más que el Señor. Esto nos pondrá en el desierto espiritualmente. Esto es precisamente donde encontramos a Pablo en Romanos 7, confiando en sí mismo para vivir la vida cristiana. Les quiero una pregunta. ¿Cuántas personas confían en sí mismos para vivir la vida cristiana? Muchas, hermanos. Están confiando en su propia justicia, están confiando en sus propias obras, están confiando en sus propios esfuerzos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué maldito dice que es el varón que confía en el hombre. No, es que Gigi Ávila, confiando en el hombre. No, es que Cas Luna, confiando en el hombre. Miren, yo conocí a una hermana
de nuestra iglesia que tuvo que ir hasta Guatemala a visitar a Cas Luna para que le solucionara el problema. ¿Y saben cómo vino? Vino loca, hermanos, y su matrimonio fue destruido. Imagínense, no quiso, hermanos de esta hermana, la verdad bíblica, que confiar en Dios, ¿verdad? Miren, pero ¿qué más dice el pasaje? Bendito el varón que confía en Jehová, dice, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará dar fruto. Miren, si queremos vivir una vida fructífera, necesitamos, como estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia, apoyarnos en el Señor, depender en sus recursos. Miren, cuando pasamos por pruebas, por dificultades, podemos depender en estos recursos espirituales que Dios ha provisto, sus promesas, nuestra posición en Cristo, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, etcétera. Esta es una verdad que comprende todas las dispensaciones. Es algo que es verdad siempre. No solamente necesitamos tener fe, sino que nuestra fe necesita estar en el objeto correcto. No nos sirve de nada aunque tengamos toda la fe del mundo si estamos confiando en el objeto equivocado. Hay gente que está, mi iglesia, dice, bien, ahí está confiado él. No, hermanos. Hay personas que piensan que pueden ir al cielo por medio de sus buenas obras. Ellos tienen mucha fe, pero su fe para la salvación está en el objeto equivocado. Pablo dijo en Romanos 10, a los judíos tienen celo por Dios, pero no es conforme a ciencia. Creo que está en Romanos, ¿verdad? 10. No fue según conocimiento bíblico. Podemos ver esta verdad en el primer tiempo de la salvación. Necesitamos confiar en el objeto correcto y no seremos, hermanos, si no confiamos en el objeto correcto, no puede ser salva una persona. Pero cuando tiene que ver con el segundo tiempo de la salvación, tenemos la tendencia de decir, yo confiaré en el Señor para ir al cielo, pero puedo manejar mi propia vida. Miren, hermano, esto solamente es resultado del orgullo, la autodesilusión, la autodependencia. Debemos de darnos cuenta de que Dios puede hacer un mejor trabajo de dirigir nuestra vida a medida que, hermanos, a medida que hacer esto, Dios puede cambiar nuestra forma de pensar y desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Miren, habiendo examinado estas dos verdades transdispensacionales que son clave, ahora vamos a ver tres pasajes claves del Nuevo Testamento que hablan de la vida cristiana. Estos son pasajes claves que cada creyente debe de memorizar. Primero, Colosenses 2, 5 al 7. Hermano Cristian, voy a leer. Amén, Léalo. pastor. Aquí está en la Amén. pantalla, aquí está en la pantalla. Amén, amén. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En el versículo, al fin del versículo 5, ¿qué dice ahí?
Dice, eh, dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Observen, ahí habla de vuestra fe en Cristo. ¿Ya? De manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que hemos recibido a Cristo? Por fe. La vida cristiana es un caminar de fe en Jesucristo momento tras momento, paso tras paso. Esta es la verdad fundamental. Es la base sobre la que podemos construir. ¿Oyeron? Si usted ve el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús. Bien, quiero preguntarle, ¿cómo recibimos al Señor Jesús? Por fe. Muy bien, lo recibimos por fe. Ah, pues de la misma manera, ¿cómo recibimos al Señor Jesucristo? Andad en Él. Así tenemos que andar en Él. ¿Vea? Muy bien. Siguiente pasaje. San Juan 15, el 1 al 5. Esta exposición fue en el aposento alto, la noche antes de la crucifixión de Cristo, en anticipación de su muerte, resurrección y la venida del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Hermano Cristian, léalo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bien, aquí vemos dos cosas muy importantes. Número uno, vemos el énfasis en este pasaje es permanecer en Cristo. Ese es el énfasis. ¿Cuántas veces está la palabra permanecer? Muchas veces. Ustedes la pueden subrayar. Una rama queda en su propio lugar dependiendo en la vid para su alimentación. La rama no produce el fruto, sino que lleva el fruto. Aparte de la vid, la rama es incapaz de producir y de llevar fruto. La vid produce el fruto a través de la rama, a medida que la rama permanece en la vid. Esa es la primera cosa. Entonces, de la misma manera, necesitamos permanecer, estar ligados, dependiendo en Jesucristo. De lo contrario, hermanos, no podremos llevar el fruto espiritual en nuestras vidas. No podemos hacer nada aparte de nuestra permanencia en Cristo. Sin mí, dice, separados de mí, dice lo último del pasaje, nada podéis hacer. ¿Estamos? Entonces, este pasaje trata con el fruto. Recuerden la lección anterior, cuando vimos Gálatas 5 y el fruto del Espíritu. Hay una conexión entre Juan 15 y Gálatas 5 en la forma de una analogía. Juan 15 nos explica cómo el fruto del Espíritu de Gálatas 5 puede ser producido en nuestras vidas. Muy bien. El tercer pasaje que vamos a ver es Gálatas 2:20. Usted lo conoce. Léalo, hermano Cristian. Amén, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo puede considerarse que es Romanos 6 y 8, condensados. Romanos 6 nos enseña que hemos sido crucificados con Cristo. Ahora ya no vivo yo, porque el viejo hombre ha sido crucificado y ha sido resucitado con una nueva creación en Cristo. Ahora Cristo vive en mí. O sea, la fuente del poder ahora es Cristo, no nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es vivir por fe en el Hijo de Dios. Este pasaje de Gálatas 2:20 enfatiza la importancia de la fe como también el objeto de la fe. ¿Me entienden? ¿Cuál es nuestra motivación en la vida cristiana? Bueno, Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, habiendo visto dos verdades transdispensacionales, claves, y tres pasajes claves del Nuevo Testamento, ahora examinaremos cuatro mandatos claves de las epístolas acerca del Espíritu Santo. Cuatro mandatos claves de las epístolas acerca del Espíritu Santo. Bueno, ¿cuáles son esos? Veamos la primero. Uno, positivamente debemos siempre ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, y andar por medio del Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Amén. Ya lo vimos, Efesios 5:18. ¿Qué dice? Léalo, Cristian. Amén, pastor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos, debemos siempre ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos elegir o la carne puede dirigir nuestras vidas o el Espíritu Santo. En cualquier momento de cada día estamos bajo el control de uno o del otro. Si somos controlados por el Espíritu Santo, seremos espirituales. Es posible que aún no seamos maduros, pero podemos ser controlados por el Espíritu Santo. Cuando somos controlados por la carne, seremos carnales. Galatas 5:16. Cristian. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no vais a satisfacer los deseos de la carne. Muy bien. Acuérdense que los verbos ser llenos del Efesios 5:18 y andad en el Espíritu, Gálatas 5:16, son mandatos. O sea que esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Oyeron? Estas son las... Este es el que, disculpe, pastor. Dígame, dígame. Este es el que tiene la traducción un poquito diferente en la NBLA. Sí, Ah, ok, ok. correcto, muy bien. Estas son las expectativas de Dios para la vida cristiana. ¿Hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu y caminar por medio del Espíritu? No. Pues no estamos hablando de dos condiciones diferentes para hacer la voluntad de Dios. Si usted está lleno del Espíritu, el resultado va a ser caminar en el Espíritu. No podemos cumplir con uno sin el resultado del otro. Ambos pueden enfatizar diferentes aspectos del caminar de fe del creyente, pero ambos van juntos, son inseparables. También hay dos mandatos negativos para el creyente en Cristo en cuanto al ministerio del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, Efesios 4:30, y no apaguéis al Espíritu. Acuérdese, hermano, vamos a ver aquí el pasaje. Hermano Cristian, léalo. Amén, pastor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia,
y toda malicia. ¿Qué significa contristar? Significa hacer triste, o sea, causar tristeza a una persona. O sea, algo que nos dice es que el Espíritu Santo es una persona. Él no es un ser humano, pero él tiene personalidad. Él puede ser contristado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro del creyente. El Espíritu Santo puede controlar nuestras vidas y o sea, darnos el poder para hacer la voluntad de Dios. Y esta es la razón por la que necesitamos caminar en el Espíritu Santo, para que pueda darnos la victoria sobre los deseos de la carne. Pero cuando fallamos en esto, contristamos al Espíritu Santo. Contristar significa causar tristeza, ofender. Lo que aprendemos de este versículo es que podemos contristar al Espíritu Santo. Sin embargo, Dios no quiere que nosotros lo hagamos. Podemos contristar a Dios, pero nunca podemos contristar a Dios al punto de que Él nos abandone. Dios nunca nos amenaza con su espíritu. Nos deja que si fallamos en hacer la voluntad, Él nos promete quedarse en nosotros hasta el día de la redención, dice ahí va. Hasta ahí dice, así dice el versículo, mano, que está en la pantalla, lo cual es el arrebatamiento. Mientras tanto, no contristéis a Dios. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? El verso 31 ayuda a contestar la pregunta. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Me entienden? No les hace acordarse de las obras de la carne. En Gálatas 5, 16, 20. Estos pecados son producidos por la carne. ¿Me entienden? Puede que algunos sean actitudes mentales como la amargura o acciones externas como calumnias. En cualquier caso, hermano, Dios dice que los dos son pecados y que estos son producidos por la naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo es contristado, porque Dios no es libre para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Esos pecados son inconsistentes con el Espíritu Santo, quien desea producir una justicia práctica en nuestras vidas. Si se encuentra enojado, amargado, iracundo o calumniando, entiendan que estas cosas vienen de la naturaleza pecaminosa y están bajo el control de la carne. Fíjense que usted es orgulloso, eso está bajo el control de la carne. ¿Entiende? Cuando esas cosas se reflejan, usted está contristando al Espíritu Santo. ¿Cómo es que nos despojamos de estas cosas? Por permanecer en Cristo, dejando que el Espíritu Santo produzca fruto en nuestras vidas. El Espíritu Santo es amor. ¿Cómo encaja el amor con la amargura? El enojo, la gritería y las calumnias son incompatibles. Noten el versículo 32. Habla de que el Espíritu Santo quiere lo que quiere producir en nosotros. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pide, hermanos, que les pregunté a los hermanos un domingo que por qué es que nosotros no amamos a los creyentes. Hay creyentes que dicen, me cae mal fulano, sultano, porque a veces no nos caen bien algunas personas. Yo les pregunté a los hermanos y todos callados. Y si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿qué me dijeran ustedes? ¿Por qué es que a veces los hermanos no aman a los hermanos en la fe? ¿Alguien quiere comentarlo? Por andar en la carne. Ajá, ya, está bien. ¿Alguien más quiere comentar? Y otra cosa, hermano, es el estudio de la palabra, porque si la palabra de Cristo no mora abundantemente en nuestros Ajá. corazones, difícilmente vamos a poder reflejar lo que Cristo quiere que reflejemos. Muy bien. Voy a decir por qué. Está bien lo que me dijo, hermano, pero voy a decir por qué, miren.
quiero hacer una pregunta. ¿Cómo Dios te ve a ti? ¿Cómo Dios te ve? Si yo te citara Hebreos 10:14. ¿Alguien sabe qué dice Hebreos 10:14? Cristian, No sé, pastor, pero lo puedo buscar. vaya, Si nadie búsquelo, vaya, búsquelo. Aquí en este instituto vas a leer y le vas a leer rapidito, me va a decir Hebreos 10:14. Amén, amén, amén. Pero esto es al final. Sí, sí, gracias, gracias. 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Muy bien. ¿Cómo te ve Dios? Santificado. Perfecto, dice ahí. Sí. ¿Para cuánto tiempo te ve perfecto? Para siempre. Para siempre. Ahora, ¿por qué es que Él te ve perfecto? Y estamos llenos de imperfecciones. Pero ¿por qué es que Dios nos ve perfectos? Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Sí, Calvario. porque la justicia de Cristo fue puesta a tu cuenta, ¿ya? Por lo que Cristo hizo por ti, ¿me entiendes? Él te ve perfecto. Así nos ve Dios. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo, su justicia fue imputada en nosotros, fue puesta a nuestra cuenta. Entonces Dios nos ve perfectos para siempre. Pero ¿qué pasa con los hermanos? ¿Cómo nos ven los hermanos? Nos ven con imperfecciones, ¿vean? Ah, que el hermano fulano, que el hermano sultano. Y por eso no los amamos, porque no los vemos como Dios nos ve. ¿Entiendes? Pero eso es a medida estudiamos, como dice el hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, hay otro mandato también aquí negativo. No apaguéis al espíritu, ¿verdad? Está en primera Tesalonicenses 5:19. La palabra apagar significa extinguir, como apagar un fuego. Socavar significa resistir u oprimir la obra del espíritu. Noten que el versículo 20, ustedes leen el 20, ¿está aquí? No, no está aquí. Dice, no menospreciéis las profecías. En la iglesia primitiva, el don de profecía todavía estaba en vigencia, antes de que la palabra de Dios fuera completada. Los profetas recibían revelación divina de Dios y la comunicaban a los demás creyentes. Ellos hablaron la palabra de Dios. Cuando alguien menosprecia las profecías, eso significaba resistir. O hablaron, hermanos, la palabra de Dios. Cuando alguien menospreciaba la profecía, eso significaba resistir o rehusar la palabra de Dios. Es como tomar un balde de agua y tirarlo sobre el Espíritu Santo. Cuando se está tratando de enseñarnos las verdades de Dios el Padre. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, Dios quiere introducirnos con el Señor Jesucristo e instruirnos sobre qué es su voluntad. Cuando tenemos una actitud que rechaza la palabra de Dios y nos apoyamos en nuestra sabiduría humana, entonces nosotros apagamos el Espíritu Santo, quien está obrando en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay verdades en la Biblia que hay creyentes que no las creen. ¿Me oyeron? No las creen. Dijimos nosotros que la única condición para ser salvo es la fe solo en Cristo. Y la gente dice, ¿cómo es posible eso, hermano Johnny? Qué barbaridad, que solo por la fe, hermano. No, hombre, hasta el diablo cree, le dicen. Pero no saben, hermano, que eso es lo que Dios dice. Entonces, contristamos al Espíritu Santo cuando dependemos en nosotros mismos y permitimos que la naturaleza pecaminosa produzca pecado en nuestras vidas. Apagamos al Espíritu Santo cuando rechazamos la palabra de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas, y en vez de ello nos apoyamos en nosotros mismos. Miren, hermano, el asunto principal es confiar en el Señor. Cuando no confiamos en el Señor y no caminamos en el Espíritu, pecamos.
contristamos al Espíritu Santo, apagamos el Espíritu Santo cuando resistimos la palabra de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces hemos visto dos principios transdispensacionales. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y hemos visto, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Hemos visto tres pasajes bíblicos claves del Nuevo Testamento, ¿verdad? Colosenses 2:6 nos dice que caminemos en la misma manera que fuimos salvos por gracia mediante la fe. Hemos visto San Juan 15:1-5, que enfatiza la importancia de permanecer en Cristo y permitir que Dios produzca fruto en nosotros. No es posible hacerlos en nuestros propios esfuerzos. Hemos visto Gálatas 2:20, que nos dice que por causa de nuestra identificación con Cristo, en la medida de que vivimos por fe, podemos permitir que Cristo viva a través de nosotros. Hemos visto, hermanos, examinado 4 pasajes con respecto a la relación con el Espíritu Santo, en donde el creyente se le ordena, le es ordenado positivamente ser llenos del Espíritu Santo. Hemos dicho, andad en el Espíritu. Negativamente, hemos dicho, no contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. ¿Y cómo se relaciona todo esto con Romanos 6, 7 y 8? Bueno, veamos ahora Romanos 6. Hemos visto que cuando fuimos salvos, Dios nos tomó de nuestra posición en Adán y nos puso en unión con Cristo. Cuando Él lo hizo, fuimos crucificados con Cristo en la cruz, fuimos sepultados y resucitados espiritualmente de entre los muertos con una nueva relación en Cristo para caminar en novedad de vida. Eso está en Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, antes no teníamos opción. La naturaleza pecaminosa nos gobernaba antes de ser salvos, pero cuando fuimos salvos, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, hoy tenemos una nueva naturaleza. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermanos. Recuerde que el cuerpo constituye la parte externa. La parte interna incluye el alma y el espíritu, que nos dan nuestra conciencia acerca de Dios. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, que naturalmente pone el yo primero, antes de ser salvo. Tenía esclavizadas nuestras almas y nuestros cuerpos. Aquí. Sí. Cuando fuimos salvos, aquí, nuestro espíritu humano nació de nuevo y recibimos una nueva naturaleza que nos da un deseo a servir a Dios que nunca teníamos antes. También recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Quien nos da el poder para vivir una vida que glorifica a Jesucristo. En el momento de la salvación fuimos crucificados con Cristo. Ahora estamos muertos a la naturaleza pecaminosa. Ya no nos gobierna, ya fuimos libres. Ya la naturaleza pecaminosa, oigan bien, la naturaleza pecaminosa no está muerta, pero nosotros sí hemos muerto a la naturaleza pecaminosa. Hemos sido separados de su poder que nos controlaba en el pasado. Dios quiere que nosotros consideremos dos cosas. Primero, que estamos muertos al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Y segundo, que estamos vivos para Dios, como nuestra nueva creación en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ahí estamos. Por eso Romanos 6, 12-13 dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, a la naturaleza pecaminosa, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra presentarse significa rendirse. En el momento de la salvación, recibimos una nueva naturaleza que desea poner a Cristo en primer lugar. Tenemos ahora un deseo que nunca teníamos antes. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da el poder para vivir a la manera de Dios. Cuando nos rendimos a Dios, estamos
apagando al Espíritu Santo? ¿Le estamos resistiendo? ¿Estamos haciendo todo en nuestras propias maneras? Recuerde que el objetivo es glorificar a Jesucristo, no nosotros mismos. Como creyentes, nuestros enemigos son el mundo, la carne y el diablo. Usted se ha dado cuenta que no solamente hemos muerto a la carne, sino también al mundo y al diablo. Que dice Romanos, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya no somos esclavos de la naturaleza pecaminosa, ni del sistema mundial. Ya no tenemos ganas ni de andar ahí en fiestas, ni nada de eso. Los creyentes somos libres en Cristo. Podemos caminar por la gracia de Dios en la nueva vida. Podemos permitir que el Señor lleve a cabo sus objetivos en nuestras vidas. Entonces, hermanos, vamos a una pregunta más. ¿Cuál es el método que Dios usa para darnos victoria sobre la naturaleza pecaminosa? Número 1, la cruz de Jesucristo. Cuando hemos visto en Romanos 6, la cruz es la base para nuestro caminar en la vida cristiana. Es ahí donde el viejo hombre fue crucificado. Y como resultado de la cruz, hemos sido sepultados con Cristo y resucitados con Él para caminar en novedad de vida. Número 2, la fe en nuestra posición en Cristo que nunca cambia y presentarnos a Dios para caminar, para cambiar nuestra condición diaria. Por fe necesitamos considerar que estas cosas son verdad, hermano, y hay que rendirse a la voluntad de Dios en nuestras vidas. 3, estamos terminando. Habilitando y transformando por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, necesitamos depender del Señor para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas, para que no fallemos en nuestras propias fuerzas humanas. Bien, una verdad para recordar. Lea la hermano Cristian. Amén. La cruz fue necesaria para traer con los pecados o para tratar con los pecados y vieja naturaleza, mientras que el Espíritu Santo es necesario para capacitar a la nueva naturaleza. Bien. La cruz es necesaria para tratar con los pecados y la vieja naturaleza. Pero el Espíritu Santo es necesario para dar poder, para capacitar a la nueva naturaleza. Estas verdades son tan importantes que vamos a dedicar un estudio más para aclarar algunos de los falsos enfoques sobre caminar en el Espíritu.